Hola, bienvenido al canal de Asesorías Prexun, yo soy la maestra Paulina y en esta serie de videos estamos revisando las actividades de la materia Estudio del Cambio de preparatoria, cuarto semestre, y aquí estamos empezando con la etapa número 3 que tiene como título Función polinomial de grado superior como introducción a la aplicación de la derivada, ¿ok? Entonces comencemos con la primera actividad que está en la página 77 y dice lo siguiente. Realiza las divisiones empleando la división sintética o regla de Ruffini e identifica el cociente y el residuo. Además, determina si la división es o no exacta. Entonces, en esta serie de ejercicios vamos a estar haciendo la división de dos polinomios, pero utilizando la división sintética. Vamos a identificar el cociente, el residuo y además decir si es o no exacto. ¿Okay? Entonces, para la división sintética, recuerden que hay que utilizar los coeficientes de nuestros polinomios. ¿Okay? Recuerden que el coeficiente es el numerito que los acompaña. Entonces, tomamos el numerador, o sea, el x cúbica más 8x cuadrada más 6x más 1, y únicamente vamos a copiar los coeficientes. Entonces, recuerden que esto de los coeficientes tiene que ser en orden, ¿sí? En orden de las x de mayor potencia y tal. Y si de casualidad no tenemos, no sé, x cuadrada o x, es decir, no tenemos ese coeficiente, pues hay que poner un 0, ¿sí? Entonces primero ponemos las x cúbicas, el coeficiente de las x cúbicas es un 1. El coeficiente de las x cuadrada es un 8. El coeficiente de las x es un 6 y el término independiente es un 1. Después hacemos como una casita, así. Y aquí ya depende cómo ustedes se organicen. Si ustedes ponen el número, en este caso menos 5, de este lado, hay ocasiones en que la casita la cierran de este lado y acá ponen el menos 5. Ya va a depender de gustos, de cómo ustedes se hayan acostumbrado, pero las operaciones van a ser las mismas. Entonces, mucho cuidado aquí. El que va a ir de este lado lo vamos a tomar del denominador, ¿ok? Y va a ser, fíjense bien, la forma es x menos, y a veces le llaman a o algo así. Entonces, el numerito que va a ir aquí es esa a. Si se fijan aquí tenemos x más 5. Entonces, esa a pues es un menos 5, porque menos por menos es más y ya nos daría esta forma, ¿ok? Entonces, cuando veamos una resta, tomamos el número sin signo. Cuando veamos una suma, tomamos el número con signo contrario, ¿ok? ¿Por qué? Porque es de la forma que tiene que tener es x menos a. Entonces, para que tenga esa forma, la a tendría que ser menos 5 en este caso, para que nos dé un x más 5, ¿ok? Entonces, por eso vamos a tomar aquí un menos 5. Entonces, tomamos un menos 5 y vamos a empezar a hacer esta división. Entonces recuerden que la división sintética se baja el primer número que tengamos, ¿sí? En este caso es el 1, lo voy a poner más grande. Si fuera un 8, un 10, un tal, como quiera hay que bajar, ¿ok? Entonces una vez que lo bajamos, vamos a multiplicar por el menos 5, ¿sí? Hacemos 1 por menos 5 y ese valor, que es menos 5, lo vamos a anotar en este pedacito que dejamos, ¿ok? Entonces es 1 por menos 5, menos 5. Y una vez que tengamos esto, hacemos esta suma o resta o lo que tengamos, ¿ok? En este caso es 8 menos 5, nos va a quedar un 3. Y ponemos 3. Ahora es un 3 por el menos 5. Y nos va a dar un menos 15. ¿Ok? Y después hacemos 6 menos 15 y nos va a dar un menos 9. Después es el 9 por el menos 5, nos va a dar 45. Y finalmente 45 más 1, 46. ¿Ok? Entonces esta es la división sintética. Y lo que queremos es saber quién es el cociente, quién es el residuo, o sea, cuánto nos dio al dividir esos dos polinomios. Entonces recuerden que lo que nos queda aquí, estos numeritos, van a ser los coeficientes del cociente, ¿ok? O sea, el cociente
es decir, el resultado de la división. Nos va a tener como coeficientes 1, 3 y menos 9, ¿ok? Pero ahora la variable a la que van a estar acompañando va a ser un grado menor que la que antes tenía. ¿Qué quiere decir? Que si mi polinomio en un principio era x cúbica, la de mayor potencia, entonces el que me quedó aquí le toca x cuadrada, ¿sí? Si a lo mejor empecé con un x a la 5, entonces el que me quede aquí va a ser un x a la 4. Y así sucesivamente le vamos a empezar a quitar 1. Entonces este 1 de aquí es el coeficiente de x al cuadrado. Este 3 es el coeficiente de la x. Entonces vamos a tener más 3x. Y el menos 9 pues es el término independiente. ¿Ok? Entonces el cociente es x cuadrada más 3x menos 9. Y el residuo es lo que nos sobra. ¿Sí? En este caso es lo que encerré aquí al final, ese 46. ¿Ok? Entonces, como el residuo es diferente de 0, la división no es exacta. ¿Ok? Como por ejemplo, pues cuando ustedes quieren dividir, no sé, 10 entre 5, pues sí tenemos una división exacta. Pero a lo mejor 10 entre 3, pues ya no, ¿ok? Entonces a eso se refiere con decir si es exacta o no. Entonces como me sobraron 46, la división no es exacta. ¿Ok? Entonces únicamente me quedo con el cociente, con el residuo y con que no es exacto. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a estar haciendo en este tipo de ejercicios. La división sintética, lo único aquí a resaltar es que a veces el menos 5 lo ponen acá de este lado. Ya eso depende de cómo estén ustedes acostumbrados. Y que lo que nos queda aquí son los coeficientes de un polinomio de grado menor, un grado menor que el que antes teníamos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Para que quede un poquito más claro, dice, ejercicio número 2, x cúbica menos 45x menos 2 entre x más 7. Ok, entonces primero vamos a tomar a los coeficientes del polinomio de arriba y recuerden, son los coeficientes de las x de mayor potencia hasta la más chiquita. Y si no tenemos alguna x, pues hay que poner un 0, ¿ok? Entonces primero va el coeficiente de las x cúbicas, ponemos un 1. Después va el coeficiente de las x cuadrada, pero podemos notar que no tenemos x cuadrada, entonces ponemos un 0. Y tiene que ser en orden, ¿ok? Después va el coeficiente de las x y es un menos 45. Y finalmente el término independiente. Hacemos nuestra casita y ahora falta saber quién va a ir aquí. Entonces recuerden, la forma es x menos a. Y aquí en el circulito que marqué debe de ir la a. Entonces, si yo tengo x más 7, mi a pues es menos 7, ¿ok? Tiene que tener esta misma forma. Entonces, la a es el menos 7. Entonces aquí el que voy a tomar es menos 7. ¿Ok? Entonces, bueno, lo voy a poner de color rojo. Y pues empezamos. Primero bajamos el primer numerito que tengamos, no importa quién sea, lo bajamos. ¿Sí? Es decir, este no le va a pasar nada. Ahora sí. Ese que bajamos lo multiplicamos por menos 7. 1 por menos 7. Menos 7. Después efectuamos la operación que nos quede aquí. Y es 0 menos 7, pues menos 7. ¿Ok? Ahora es este que nos quedó por menos 7. ¿Ok? Menos por menos más, 7 por 7, 49. Entonces aquí ponemos un 49. Lo voy a poner de rojo también, 49. Ahora hacemos esa operación, menos 45 más 49 nos da un 4. Y finalmente el 4 por el menos 7 y nos va a quedar un menos 28.
Y con esos menos 2 que tenemos arriba, o sea, es decir, menos 2 menos 28, pues nos va a dar un menos 30. ¿Ok? Entonces les repito, esto que nos queda aquí abajito, estos numeritos, son los coeficientes del cociente. ¿Ok? Es decir, los coeficientes de un polinomio de un grado menor que el que antes teníamos. Es decir, el 1 es el coeficiente ahora de la x cuadrada, este de la x y este el término independiente. Y eso es precisamente lo que nos piden, el cociente es x cuadrada, ¿sí?, menos 7x más 4. Entonces los numeritos de abajo son los coeficientes del nuevo polinomio del que nos ahí restó. Bueno, el que dio como resultado de la división. Y esos son los coeficientes y acuérdense, siempre es un grado menor que el que antes teníamos. Y pues el residuo es lo que nos sobra. Residuo. Y en este caso nos sobraron menos 30. Entonces como el residuo no es 0, o sea, como quiera ahí seguimos teniendo algo, la división pues no va a ser exacta, ¿ok? Entonces ponemos aquí, no es exacta. Entonces nos piden realizar la división en forma sintética, decir quién es el cociente, recuerden eso lo obtenemos con estos coeficientes, y decir quién es el residuo y en base a eso saber o decir si es exacta o no es exacta, ¿ok? Entonces ese sería el problema número 2, no es exacta. Y para el problema número 3 vamos a hacer lo mismo, nada más hay que tener mucho cuidado con este tipo de problemas cuando no están en orden, ¿ok? Recuerden, al anotar los coeficientes de su numerador tienen que estar en orden, ¿sí? O sea, las coeficientes de la mayor potencia y luego la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue. En este caso tenemos 5x cuadrada menos 3x cúbica más x cuarta menos 10x más 11. Entonces no se vayan directo a anotar 5 menos 3, 1 y menos 10, 11. ¿Ok? Primero hay que poner el coeficiente de x a la 4. Sí, primero va el de x a la 4. Entonces ese es un 1. Después va el de x al cubo. Buscamos quién es el de x al cubo, es menos 3. Después va el de x al cuadrado, es un 5. Después va el de la x, es un menos 10, y después el término independiente. Entonces esos son los coeficientes que tenemos que poner y en ese orden. Si no lo saltamos y lo alteramos, no va a darnos el resultado correcto. ¿Ok? Y ahora sí, toca saber a quién, qué número va a ir aquí. ¿Sí? Entonces, de nuevo, recuerden que la forma es x menos a y este ya está tal cual. Entonces a vale 2. ¿Okay? Entonces vamos a intentar aquí cuánto nos da. Y recuerden, el primero siempre lo bajamos, 1. Después es 1 por 2, ¿sí? O sea, el 1 por el 2. Y pues ponemos un 2. Me lo voy a poner de rojo. Y después hacemos la operación correspondiente. En este caso es menos 3 más 2, nos es un menos 1. Después menos 1 por 2, menos 2. Y luego es 5 menos 2, 3. 3 por 2, 6. Menos 10 más 6, menos 4. Voy a poner el 6 rojo. Ok. Y finalmente tenemos un menos 4 por 2, va a ser un menos 8. Y aquí nos van a sobrar 3. ¿Ok? Entonces, les repito, el cociente, para saber quién va a ser el cociente, nos fijamos en esto que aparece aquí, en estos numeritos. Y ellos van a ser los coeficientes del cociente. Y siempre es un grado menor que el que antes teníamos, ¿sí? Si este era x cuarta, entonces este va a ser x cúbica. Y así sucesivamente. Si tuviéramos x cúbica, pues al hacer la división vamos a obtener x cuarta. Siempre le vamos a estar bajando un grado. ¿Ok? Entonces el cociente va a ser x cuadrada, perdón, x cúbica
menos x cuadrada más 3x menos 4. ¿Sí? De nuevo, este es el coeficiente de las x cúbica, este el de las x cuadrada, este el de las x y este el término independiente. ¿Ok? Entonces el cociente va a ser ese y el residuo nos fijamos que es de 3. Entonces, pues como el residuo es alguien diferente de 0, pues la división no es exacta. ¿Ok? Entonces, como les comentaba al principio, es como si ustedes hicieran un 10 entre 2 o un 10 entre 5 y pues sí les da algo exacto, pero ya si hacen un 10 entre 7, pues empiezan a ver ahí cosas, ¿no? Entonces, la división no es exacta, el cociente vale x cúbica menos x cuadrada más 3x menos 4 y el residuo es 3. Entonces, aquí terminaríamos este video. En el siguiente vamos a continuar con los otros ejercicios para que vayan a verlo y no olviden suscribirse.